Una impostura en la venganza será terrible, ¿eh? Vamos a glosar uno de los cuentos de Historia Universal de la Infamia de Jorge Luis Borges. Es el que se llama El impostor inverosímil Tom Castro. Pero hay que decir que Borges, como en muchos otros de los capítulos de esta Historia Universal de la Infamia, se basó en historias reales y les cambió los nombres, las modificó apenas y las publicó. Para construir este cuento, Borges trabajó con un artículo que apareció en la Enciclopedia Británica, desde luego, en 1911. El artículo se llamaba El demandante Tichborne. Tenemos el artículo y vale la pena contar la historia tal como era antes de que Borges la remodelara con más elegancia y con más ficción. Roger Charles Tichborne era un muchacho que había nacido en 1829 en Francia, aunque pertenecía a una familia muy encumbrada de la nobleza británica. Los Tichborne habían estado muy cerca del rey Jacobo en el siglo XVII. Sus descendientes heredaron una gran fortuna y su posición era una de las principales entre los católicos de Inglaterra. Roger era el hijo mayor de James Francis Tichborne y de Henriette Seymour, o Seymour. Pero este afrancesamiento no es casual, porque esta dama odiaba a Inglaterra e hizo nacer a su hijo en París. Rápidamente debió regresar con él a Inglaterra. Allí persistió el odio materno por su país y Roger no recibió ninguna educación inglesa. La madre lo educó y le habló siempre en francés. En 1849, Roger se trasladó a Dublín y se incorporó al sexto regimiento de guardias dragoneantes. Su acento francés lo convirtió en burla de todo el regimiento. Entonces, sintiéndose defraudado por el servicio militar, desertó y emprendió un viaje a Sudamérica. Llegó a Valparaíso, después cruzó los Andes. En 1854 llegó a Río de Janeiro. En abril de ese año partió de Río y desapareció en el mar. Quiero decir que su embarcación naufragó con todos los tripulantes. Chao. Sin embargo, una persona no estaba convencida de la muerte de Roger, y esa persona era su madre, que vivía en París, seguía estando en París. Desesperada, esta mujer comenzó a recibir en su residencia a cualquier marinero vagabundo que se presentara. Hizo publicar una gran cantidad de avisos buscando información sobre el viajero perdido. En noviembre de 1865 recibió el informe de una agencia de Sydney, en Australia. Se le comunicó a la señora que había aparecido un niato que correspondía con la descripción de su hijo. Este señor se desempeñaba como carnicero. En realidad, el tipo no tenía ninguna clase de parecido con Roger, ¿no? El heredero perdido. Roger era delgado, de rasgos fuertes, cabello negro y lacio, y en cambio el demandante, el tipo que había aparecido, era gordo, tenía el pelo castaño y ondulado. Borges, en su cuento, habla de unos rasgos que no están marcados en absoluto y de una amable sonrisa de imbécil. Bien. Este supuesto Roger Tichborne inició conversaciones con la familia. Su primera carta era no solo ignorante e iletrada, sino que recordaba circunstancias
de las cuales la vieja no tenía ni el más mínimo conocimiento. Pero tan grande era la obsesión de la señora Tichborne que creyó todo y le ofreció dinero para que viajara a Europa. El impostor estaba influido por gente de su entorno, unos amiguetes atorrantes que tenía por ahí, ¿no? Este muchacho, el carnicero, no estaba muy seguro de partir hacia Inglaterra, pero como algunos de sus allegados estaban fascinados por aquella historia, agarró viaje. Y aquí entra en acción Bogle, el sirviente negro de un antiguo varón inglés que lo ayudó y lo acompañó. Partieron los dos desde Sydney, en Australia, y este Bogle, dada su experiencia en el trato con aristócratas, lo entrenó en los rudimentos del papel que le tocaba jugar. Llegaron primeramente a Londres. Recuérdense que la señora Taylor estaba en París, vivía en París. Pero fueron primero a Londres e hicieron una fugaz visita a la casa Tichborne. Allí se hizo de dos importantes aliados. El antiguo abogado de la familia, un señor Hopkins, y un anticuario de Winchester llamado Bagent, que conocía íntimamente la historia de la familia. El demandante necesitaba de ellos para sostener la impostura. De Londres, el supuesto heredero viajó a París y allí visitó a la señora Tichborne, que lo reconoció inmediatamente. La eficacia de la diferencia, dice Borges en un pequeño subtítulo, y dice que el criterio para esto, para este engaño, fue el siguiente. Por ejemplo, si uno quiere hacerse pasar por el Kaiser de Alemania, inmediatamente recurriría a unos bigotes en forma de manubrios, a un brazo muerto y a una actitud marcial. Sin embargo, Bogle pensaba que era mejor para representar al Kaiser un tipo lampiño con un brazo bueno, totalmente libre de cualquier marcialidad. Y esto fue lo que hicieron en el teatro, suele hacerse mucho eso también. Esto fue lo que hicieron. Y la vieja se conformó. Vio que el chico ignoraba por completo el francés. Le entregó al supuesto heredero diarios y cartas que Roger le había escrito durante su estadía en Sudamérica, y el hombre de Sydney utilizó estos documentos para representar mejor su papel. Los miembros de la familia Tichborne declararon por unanimidad que el tipo era un impostor, y poco después obtuvieron pistas que los llevaron a averiguar que el hombre se llamaba Edward Orton y era carnicero. El impostor creyó que podría eludir las acusaciones mientras tuviera el beneplácito de la señora Tichborne. Pero ella tuvo la mala idea de morirse muy poco después, y Orton no tuvo más remedio que someterse a un juicio que le iniciaron los parientes. Sin embargo, algunos declararon a favor de Orton, creyéndolo verdaderamente Tichborne. Otros declararon a su favor porque fueron sobornados. Y había muchísimos acreedores que estaban interesados en que el tipo fuera quien decía ser para ver si podían cobrar algo. Bogle hizo una maniobra que consistió en enviar una carta a un diario hablando mal del tipo, del heredero, y firmándola como si fueran los jesuitas. Entonces, inmediatamente, todos los que en Inglaterra odiaban a los jesuitas, que eran casi la totalidad, reaccionaron pensando que el tipo era víctima de una conspiración de los jesuitas. Igual fue a juicio y
perdió. Le dieron 14 años. Hubo algunos disturbios en Londres a raíz de esta sentencia, pero la agitación se calmó cuando el tipo salió de la cárcel en 1884. El público ya no tenía interés en él. Empezó a dar conferencias. En general, empezaba declarándose inocente, pero después se ablandaba y confesaba en la misma conferencia. Y después todo el mundo lo olvidó y murió pobre en 1898. Esa es la historia de este señor Orton, que se hizo pasar por Roger Tichborne. ¿A quién dedicárselo? Al verdadero Roger Tichborne, que debe haber muerto en un naufragio, pobre, ¿no? Y a Alejandro Casona, porque recuerdo Los árboles mueren de pie, también es la historia de un impostor a quien por mérito o por obsesión aceptan. Esta era, me parece recordar, la abuela. La Sí, o abuela la madre. o la madre. Parece Pero, que la madre. sí, la madre, claro. Y bueno, al final termina por aceptarlo y creo que incluso ella termina confesando, esto quizá lo agregué yo, termina confesando que no creía que fuera el mismo, pero que ella necesitaba el amor Claro. de ese muchacho que había aparecido. Mm. Entonces lo admitió como si fuera el mismo. Ella en verdad ya lo sabía, lo supo toda la obra. Creo que lo supo toda la hora. Lo supo toda la obra. Y el monólogo final, algo de eso dice al público, pero el resto de los personajes nunca se enteran. No, no, claro. Ella ya sabía. Claro, claro. Incluso Spoileamos toda la obra la de obra Casola. tiene indicios a favor y en contra. El tipo parece que finalmente también, de algún modo, sintió afecto por la señora. Mm. Y eso, eso fue lo que más, lo más valioso de todo, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca, ¿eh? Y hemos conseguido la milonga que se llama Tu Vuelta, la vuelta de Orton, o la vuelta de Roger, mejor sería, en la estupenda versión de Nelly Omar. He visto el otro día una película muy vieja argentina Sí. que se llama Melodías de América, donde el principal personaje era José Mojica, gran cantante que después se hizo famoso cuando se hizo cura. Sí. Se hizo cura. Es de una época muy, muy anterior a los famosos tenores mexicanos, anterior a Pedro Vargas, a todos esos. Bueno, y ahí estaba José Mojica, estaba Pedrito Cuartucci, Sí. todos recordamos a Pedrito Cuartucci, también que tuvo una extensa carrera. Pedrito Cuartucci debutó en el cine con Carlos Gardel, Mm. en la película esta, Luces de Buenos Aires, creo que se llama. Era bailarín Pedrito Cuartucci y fue campeón olímpico de boxeo. Ah, pero Campeón quedó olímpico de boxeo fue Pedrito Cuartucci. de un peso pluma, me imagino, Sí, ¿no? sí. Y después fue el padre de la familia Falcón Claro. en sus últimas presentaciones, ya de la televisión. Estaba, bueno, lo que quería decir es que también estaba Nelly Omar. Hacía un papel, que era un papel de una chica que cantaba El Aguacero. Qué bárbaro. Estaba también Armando Bo, en la que debió ser su primera incursión cinematográfica, ¿eh? Muy joven, jovencísimo, Armando Bo, con una gran pinta, ¿eh? Ah.
una Pero gran... estamos hablando de los años 40, la película. Estamos hablando, yo creo que exactamente de Más o menos. 1940. Claro. Creo que fue una película de 1940. ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora de nuevo a Nelly Omar en Tu Vuelo. Hablaremos muy brevemente de dos famosas imposturas. La primera fue la del señor que se hacía llamar George Salmanazar, como el rey asirio Salmanazar, pero con una P antes, Sí, que lo para transforma en hacerse enfermedad. el exótico. Ujú. Supuestamente venía de tierras lejanas. En 1703 llegó a Londres y afirmó provenir de Formosa, pero no de Formosa en la República Argentina, sino de la isla de Formosa, Taiwán. Taiwán llamada ahora, cuya capital es Taipei. Y ahí. No parece Salmanazar un nombre muy chino que digamos. Ujú. La gente de Formosa se llaman Chiang Kai-shek, Por ejemplo. Pero- y todos se tienen la chaca. pero de ningún modo George Salmanazar. El caso es que este hombre inmediatamente fue recibido por la sociedad londinense, incluyendo también a catedráticos muy importantes, y fue idolatrado como un exótico salvado. Eran los tiempos del exotismo. Bueno, le dieron aposentos en casas muy lujosas, le pidieron que tradujera la Biblia a su lengua nativa. Bueno, él ponía velas encendidas en su ventana todas las noches para convencer a la gente de que estaba trabajando en ese proyecto, pero en realidad no estaba haciendo nada. Lo único que hizo fue inventar un lenguaje formoseño que no tenía lógica alguna. Dio conferencias en el país y se ofreció a enseñar la lengua a futuros misioneros. Qué bueno. En 1704 escribió la Descripción histórica y geográfica de Formosa. Según las costumbres que expuso en su obra, allí solo se comía carne cruda y los científicos de la Academia Británica leyeron con asombro acerca del sacrificio anual de 18.000 infantes a los dioses paganos de aquella tierra. Afirmaba Salmanazar que el promedio de expectativa de vida era de 100 años y garantizaba que allí se seguía una dieta regular de sangre de víboras en el desayuno. La verdad es que en aquella época el promedio de vida en la isla de Formosa era de 40 años y la dieta de la gente consistía básicamente en papas. Pero claro, con estos datos el libro No se llamaría- merecía claro, notablemente. claro. Salmanazar también abogaba por un baño diario. De nuevo, esto asombró a la gente, ya que los londinenses de aquel tiempo se bañaban muy rara vez y preferían utilizar esencias para disfrazar los olores corporales. Su libro, Dorio, Sí. vendió miles de ejemplares y este señor Salmanazar se hizo millonario. Tiempo más tarde, algo raro le ocurrió a este hombre. Muy impresionado por la amabilidad y la generosidad de los científicos, se arrepintió y confesó todo. En realidad nunca había salido de Inglaterra, era hijo del carbonero Matías Johnston. Fue perdonado y vivió el resto de sus días venerado como a un santo. Ajá. Bueno, Extraordinario, me pareció extraordinario. fantástico. Pasa seguido en Inglaterra, ¿no? Pasa con primeros ministros, etcétera. Hacen Así cada es, 4 años sí, y después sí. son venerados como santos hasta el final de sus días. Otra rara historia fue la de la llamada princesa de Java. De Java, no te hagas, No, no sé qué chistoso no. porque es con B corta. Te lo dijo. Una tarde de 1817, cerca de la villa de Almonsbury, en Gloucester, apareció una misteriosa y hermosa joven. Tenía 20 años de edad, no llevaba un centavo encima, estaba perdida y hablaba una lengua que nadie había escuchado antes. La conozco, ¿eh? Creo que la conozco. ¿Cuántos recuerdos? No sé si vino. No, pero no bueno. vino. Vino, pero no llegó porque nos la dirección. Un bondadoso, repito, Sí. un bondadoso magistrado, el señor Worrall, se apiadó de Elia y la invitó a su casa. Allí, él y su esposa
Ajá. Trataron de sacarle alguna información sobre su procedencia y su identidad, pero lo único que decía la muchacha era Carabú, una y otra vez. Y así la bautizaron, Claro. una y otra vez. Twice. Twice, muy bien. Los Worrall no pudieron enterarse de nada más. Solo notaban que la joven observaba con atención un cuadro oriental que había en la casa, que solo comía alimentos que ella preparaba, ya Sí, después del cuadro, ¿no? claro. Que solo comía alimentos que ella misma se preparaba de una manera especial y además insistía en dormir en el piso. Se parece a mi abuela la costumbre. Sí. Unas cuantas semanas después, apareció por casualidad un portugués, el señor Manuel Eineso. Dos eran. Sí. Quien había pasado un tiempo en el lejano oriente, así sin mayores así. datos. Fue llamado entonces para que conociera a Carabú y después de poco tiempo, a solas con ella, Una y otra vez. anunció que podía entender todo lo que decía. Carabú. Esto sorprendió a todo el mundo. Claro. Esto. Sí, esto. Incluso a Carabú, ya que ella misma no entendía lo que decía. Según el supuesto intérprete portugués, la señorita Carabú era princesa de su país, la isla cercana a Sumatra, llamada Java. Agregó que después de una guerra en la que los caníbales mataron a su padre, ella fue raptada por piratas malayos, malayas. Malaya, la suerte. No, por piratas malayos, quienes la vendieron como esclava, la vendieron. Muy bien. Fue comprada por el capitán de un barco cuyo navío tocó un puerto del sur de África y luego continuó hacia Europa con destino desconocido. No, iba a Europa. La princesa Carabú había escapado de su amo cuando el barco se refugiaba de una tormenta. Entonces nadó hasta la costa, vagó por la campiña durante muchas semanas antes de encontrar refugio en la Biblia. Estas revelaciones del portugués sorprendieron a todo el país. Calcule cómo estaría escaso de sorpresa el país. Cientos de expertos llegaron de todas partes para examinar a la princesa. Ella no los decepcionó, más por bella que por exótica. Ejecutaba danzas durante las cuales se mostraba casi desnuda y confundía a los lingüistas más avesados. Pero. Sin que yo no sé lo que significa esto, pero nada bueno. ¿El señor es un lingüista avesado? ¿Ha besado a algún lingüista? ¿Qué cosa? ¿Dejaba? Sí. ¿Era la princesa? Sin embargo, todo fue un fraude. Le dije que el 54% no podía ser. Claro. Y una impostura elaborada por la hija de un zapatero, llamada, ella no es zapatero, Sí, claro. Mary Baker. Había soñado, o había inventado todo esto, para entrar a un hogar rico y escapar de su pobreza. Este portugués, Eineso, había recibido los favores de la princesa para que se uniera al engaño. Muy bien, claro. Mirá, había recibido el engaño de la princesa para que se uniera a los favores. La fama de Mary como Carabú cayó cuando en Bristol una tal señora Neal leyó un testimonio sobre la javanesa, que era Carabú, ¿no? Sí. La descripción de la princesa era idéntica a una chica quien, según esta señora Neal, se había alojado en su casa durante varias semanas. Cuando la señora reconoció a Mary, la joven confesó. Dice, tiene razón, qué sé yo. Parece que debido a su pobreza, todo el mundo se apiadó de ella. En Inglaterra conviene confesar Que uno es cualquier muy- crimen y la gente se apiada de ti y te hace muchos regalos. Tanto es así que le dieron dinero para un pasaje a Estados Unidos, para que empezara allí una nueva vida.
pero distinta. Sí. En aquel lugar tampoco funcionó. 7 años después ya estaba de regreso en Bristol, tratando de exhibirse como la princesa Carabú a un chelín por mirada. 20 miradas, una libra. Sí, exactamente. ¿Y cuánto dura la mirada, además? No empiece con Sí, cosa de ya. Rolón usted. Esta es la señora Déjenme Nil. un rato. Pero no tuvo éxito. No. Y terminó sus días vendiendo sanguijuelas a la gente que deseaba evitar la cuenta del médico sangrándose a sí mismo. Claro. La venta de sanguijuelas, Sí. ¿Cómo las recoge? Bueno, viene la sanguijuela. No sé en qué sentido. No, digo la sanguijuela. La ¿Cómo sang- se caza? ¿Se pesca? no, No, sé, se la ¿dónde agarra. viven las sanguijuelas? En los charcos, así en las orillas. Bueno, de en los el arroyos. charco. Usted También camina. ríen en el charco los inmundos renacuajos Sí. cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó. Ahí está. Bueno, no importa lo de las sanguijuelas. Y sí, a mí Sí, me la cosa- interesó. Son Escúcheme, dos imposturas. Dos imposturas en época Sí. en que lo exótico servía para ganar mucho dinero. Hay una cosa, me parece que hay varias referencias que hizo querido Alejandro ahí que son interesantes. El otro día, sin ir más lejos, recibí un mensaje de un oyente acerca de nuestra referencia frecuente, ciertamente, a unos versos que dicen hacia un lado, al otro Europa y hacia su frente Estambul, porque parece que hay una canción que cita esto. Le contamos al amigo que es un Y poema de además José Espronceda. es un caso famoso, sí, es de Proceda y es el caso de Sinalefa Triple. Ujú, sí, señor. Hacia a un... Bueno, fuera de Todo esto, eso se cuenta si aún como una como sola una sola sílaba. sílaba. Eso le permite, bueno, hacer hacia un lado, le permite además narrar el resto del poema, que es justamente sobre piratas malayos. Lo interesante, nuestra idea de piratas es siempre británica. El pirata de la canción del pirata es un pirata malayo, denostado por toda la policía británica, policía de los mares, pero que tiene entre sus personajes de ficción más célebres a nuestro amigo Sandokan, que Claro. tenía entre justamente su El pirata de la Malasia. exactamente, y que combatía a los Su británicos. amigo era un portugués. Yáñez, Sí, justamente. señor. Así que, bueno, estos son los primeros homenajeados. Me parece que tanto Salman Azar como la chica Mary Baker son personas que a mí me gustan especialmente. Quiero decir, en principio, la época de fascinación por el exotismo no es una época inocente, es una época donde no prima solamente la tilinguería de aquellas personas que se sentían un poco mejor ubicadas socialmente por mostrar algo raro, sino porque el exotismo, la rareza, la curiosidad, estaba dada por la diferencia con aquello que se suponía la normalidad, el primer mundo, la clase media Claro, acomodada, claro. toda cosa que saliera de ahí. Y en este caso, tanto Salman Azar como Mary son dos personas sencillamente pobres que encontraron una manera, quizás no la mejor, para combatir esto, que era la revolución. Por ejemplo, estamos hablando del siglo Se XVIII. postulaban como exóticos, sabiendo que eso pagaba. Exactamente, y está muy bien, porque, digo, los ladrones le estaban robando a otro tipo de ladrones, así que bien se merecen este tipo de cosas. Y creo que aquí en la Argentina hubo alguna gente que también lo intentó y que jugó con eso. Estaba pensando en alguien que pronosticaba catástrofes o hablaba de portentos, un hombre de Venado Tuerto que adivinaba la suerte por allí y que se descubrió después que en realidad él hacía hablar a una virgen, que detrás de la virgen había una señorita que hablaba en italiano y movía la imagen de la virgen. Bueno, fue un caso bastante conocido. Después se descubrió también que había inventado todo el resto de las cosas, las curaciones, y un día pronosticó un número que iba a salir en la grande de Año Nuevo. Y salió. Creo que hay una especie de justicia ¿Se poética. acuerda el nombre? Estoy tratando de recordarlo ahora. ¿Era Tibor Gordon? No, Tibor Gordon era una especie de titán, un hombre de fuerza prodigiosa. Sí, no. Estoy acordando de este hombre, ya va a aparecer, después de la próxima canción va a aparecer el nombre de este tipo. Todavía hay un museo de él en Venado Tuerto, por allí, algunos gente nos va a avisar. Quiero decir que hay un montón de personas que pasan y son narrados todavía como delincuentes, como le sucedía a Mary Baker. Seguramente allí en Krakatoa deben haberla pasado bastante mal, al este de Java, y en realidad la delincuencia está en esa especie de cosa muy asentada en nuestra clase media, sobre todo en la burguesía porteña, donde se supone que hay cosas que están bien, cosas que están mal, cosas que son correctas, cosas que son raras, y digo, en realidad terminan cuando al cabo de la historia o al cabo de la vida, descubriendo que son tan impostores como aquella princesa. Como aquella princesa se llama el tango que vamos a escuchar en la voz de Hugo del Carril. Ahora que estamos solos, tenemos dos historias que ocurren en Rusia y son dos imposturas, dos sustituciones.
El gobierno de Catalina, de Rusia, Catalina la Grande, estuvo lleno de intrigas. Había conspiraciones en todos los rincones. Ella era alemana y había llegado a la corte rusa por haberse casado con el zarevich, el hijo del zar, el príncipe Pedro, o sea, el heredero del trono. En 1762, Pedro subió al trono como Pedro III, pero no le fue muy bien que digamos. Fue destronado pocos meses después por la Guardia Imperial y los nobles hicieron que se eligiera a Catalina como emperatriz. Pero el asunto no terminó así. Unos días después de su derrocamiento, Pedro III fue asesinado. Una pésima semana. Fue asesinado el 17 de julio de 1762 y algunos historiadores todavía discuten si es que Catalina tuvo algo que ver en aquel crimen. En 1773, mientras las mejores tropas de Catalina estaban luchando contra los turcos, un cosaco llamado Yemelyan Pugachev declaró ser el esposo de Catalina, nada menos que el emperador Pedro, que se había muerto 11 años atrás. Bueno, el hombre Yemelyan Pugachev dijo que sí, que él era Pedro y que se había escapado de los que habían tratado de matarlo y que ahora encabezaba unas hordas de siervos fugitivos, cosacos, tártaros y otros descontentos que habían jurado castigar a la infiel alemana que ocupaba el trono de Rusia, o sea, Catalina, su mujer. Y Yemelyan, en realidad, no se parecía en nada a Pedro, al emperador. Pero eso para él no era ningún problema, puesto que andaba por ahí prometiendo libertad y riqueza a todos los que lo siguieran. Entonces, por ahí, si veían que no era muy parecido, no les importaba. En la corte se dividían las opiniones, ¿no? Por un lado estaban los escépticos, que decían que había que eliminar a ese hombre de inmediato, escéptico. Los crédulos, que pagaban recompensas a los retratistas para que se acercaran al supuesto zar e hicieran llegar a la corte un cuadro de aquel hombre. Y después estaban los muy crédulos, que creían que este era el fantasma de Pedro III que no se dejaba aplacar. Eran más crédulos que todos. No solo creían en que ese era Pedro, sino que creían que era el fantasma de Pedro. Bueno, la rebelión de Pugachev comenzó. Comenzó en los montes Urales, empezaron las capturas de fortalezas imperiales en las estepas del Volga, cayeron ciudades importantes como Kazán, Saratov, Penza. Las unidades leales a Catalina se veían superadas en número y se rendían o salían rajando. Los oficiales capturados por los rebeldes eran ejecutados. Familias enteras leales a Catalina eran colgadas en los portales de sus mansiones, en filas ordenadas según las edades. A eso yo le llamo prolijidad. Los extranjeros, incluso los rusos que vestían ropas occidentales, eran también asesinados. Bueno, es decir, era muy difícil no ser asesinado. La preocupación en la corte de Catalina era enorme. Algunos estaban convencidos de que Moscú estaba amenazada y que luego caería San Petersburgo. Pero en 1774, ¿qué pasó? Terminó la guerra con Turquía y las tropas de la primera línea quedaron libres para actuar contra el impostor Pugachev. Y lo atraparon. Fue atado y entregado en una jaula a Catalina para que lo viera. Antes de sentenciarlo a muerte, Catalina se acercó a la jaula de Pugachev y le dijo: el zar Pedro era mucho más hermoso que vos. Eso fue lo peor.
Eso es lo que más le molestó. O quizá no, en realidad, porque lo peor fue que lo mataron el 10 de enero de 1775. Fue decapitado. Asimismo, los seguidores del falso zar fueron perseguidos y marcados. Se cortaron lenguas, narices y orejas. Los peores ofensores del trono fueron colgados en unas armazones erigidas sobre balsas que luego se dejaban flotar y arrastrar por la corriente del Volga para que sirvieran de lección a los sobrevivientes escondidos río abajo, no así a los que estaban escondidos río arriba. Al mismo tiempo que esto que acabamos de contar, apareció otro pretendiente al trono. En este caso, la impostura no era exactamente una sustitución. Ya veremos. Sucedió que una muchacha dijo que era hija de la emperatriz Isabel y del llamado emperador de la noche Alexis Razumovsky, ¿no? Que eran antecesores al trono de Catalina. Aquella pareja, Isabel y Alexis, no había tenido hijos. De haber tenido hijos, Catalina no hubiera sido emperatriz. Entonces, cuando aparecía una hija de Isabel y Alexis, desde luego, esta hija tenía mejores derechos al trono que la propia emperatriz en ejercicio. Y esta sorpresiva princesa se hacía llamar Isabel Taraknova y viajaba de una capital a otra contando acerca de su ascendencia. Soy la hija de Alexis y fulana, qué sé yo, en fin. Milagrosamente esta chica consiguió el apoyo de Polonia y de otras regiones enemigas de Catalina. Catalina la Grande entonces decidió deshacerse de esta chica y le ordenó a Gregory Orlov, quizá el más importante de sus amantes, y que en aquellos tiempos era el más seductor de la corte, y le dijo que usara su astucia para atrapar a Isabel, la princesa impostora. Por esos días Orlov andaba rascándose por el Mediterráneo al mando de una flota e hizo lo siguiente: se las ingenió para conocer a Isabel, ejerció su encanto, cómo le va, qué sé yo, una pastilla, todas esas cosas. Le dijo que la amaba y la princesa cayó seducida. Esto fue en Italia. Allí Orlov la convenció de que subiera a un buque de guerra ruso para casarse allí. Dice, si te subís a un buque de guerra ruso, estás bajo bandera rusa, nos podemos casar, amor de mi vida, qué sé yo. Otra pastilla. Bien. Y ahí nomás celebraron una ceremonia ortodoxa de matrimonio, completamente falsa. Y después el barco zarpó hacia Rusia con la novia adentro. La farsa de Orlov, que pudo haber encarcelado a la princesa ni bien subió al barco, continuó durante todo el viaje. Y dicen que aprovechó intensamente su condición de marido en el mejor camarote. Apenitas tocaron puerto, si me permiten la expresión, ¿no? Orlov se despidió e Isabel Taraknova fue engrillada y llevada en cana. Desde su calabozo en la fortaleza de Pedro y Pablo, la princesa escribió cartas lastimeras a Catalina, que decían, ay, 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 en las que rogaba piedad, pero fue en vano. Isabel murió el 4 de diciembre de 1775 de tuberculosis. Algunos dicen, pero parece que es una leyenda, que murió ahogada en su celda por la inundación del Neva que alcanzó la fortaleza. Estos son dos impostores que fueron castigados. ¿A quién dedicar estas charlas? Yo le dedicaría esto a los impostores en general, ¿no? A los que se hacen pasar por otros, a los que se disfrazan, a los usurpadores de noviazgos, a los colados en los casorios. Si en el mundo fuéramos todos impostores, como creo que así es, o sea, en este mundo de sustituciones,
ya nadie sabe quién es quién. Ni quién soy yo, ni quién es usted, ni quién es este muchacho. Bueno, tenemos dos impostores hoy, ¿eh? Así que vamos con el primero. Ubiquémonos en Berlín en 1906. Un zapatero de 57 años llamado Wilhelm Voigt vivía obsesionado por los uniformes militares. La verdad es que era muy conocedor en la materia. Durante 27 años había estado preso por varios delitos menores y se había entretenido estudiando los uniformes militares. Recién liberado de la cárcel, vio en una vidriera un uniforme de capitán que colgaba en una tienda de prendas de segunda mano. Entró a la tienda, se probó el uniforme y se lo compró. Parece que lo que ansiaba Wilhelm era un poco de respeto y algún dinero, ¿no? Entonces tramó algo. Lo primero que hizo fue un estudio minucioso de la milicia local. Cómo marchaban, cómo saludaban, cómo daban las órdenes, cómo las recibían. Después decidió hacer un ensayo. Había una feria de cerveceros en Berlín y él se puso el uniforme de capitán y fue. Entró majestuosamente y en cada puesto los comerciantes lo saludaban, los soldados le hacían la venia, pero lo que lo halagó enormemente fue otra cosa. Las damas le dirigían miradas de soslayo, tímidas pero aprobatorias. Incluso esa misma tarde se consiguió un amante. Wilhelm dio entonces los toques finales de su verdadero plan. Era una treta para aprovechar al máximo la admiración prusiana por la autoridad y al mismo tiempo para vengarse de los funcionarios gubernamentales del Kaiser, quienes se habían negado a darle su pasaporte y su carnet de identidad después de su periodo en la cárcel. Un día, Wilhelm se dirigió, disfrazado, con su uniforme de capitán, a uno de los grandes cuarteles de Berlín. Por ahí se cruzó con un cabo y 5 soldados que venían caminando hacia la puerta para entrar, y Wilhelm se dirigió al cabo y le dijo: ¿a dónde lleva a esos hombres? Y el cabo le dijo: de vuelta al cuartel. Bueno, dice que vengan conmigo porque tengo una misión para ellos. Y los tipos fueron. En el camino les ordenó a otros 4 soldados que se unieran al grupo, y ya con 10 hombres detrás de él, Wilhelm viajó a Köpenick, un distrito ahí en las afueras de Berlín, como que va a San Isidro. Al llegar allí, alineó a la tropa y se encaminó directamente al ayuntamiento, con los bien y atos que tenía. Habló con el burgomaestre, el doctor Langerhaus, y le dijo que estaba arrestado. Y le explicó que había sido enviado desde Berlín para investigar la desaparición de fondos municipales y que todos sospechaban del burgomaestre y que por eso lo detenía. Después, Wilhelm fue a donde estaba el tesorero de Köpenick, también lo arrestó, dijo que quedaban confiscados los fondos. El tesorero abrió las cajas fuertes y le entregó al capitán 5.000 marcos. Más tarde, Wilhelm se puso en busca, allí en el ayuntamiento, de un pasaporte y un carnet de identidad en los cajones para él, que no tenía, pero no encontró. Después le ordenó al capitán de la policía que requisara por la fuerza varios carruajes de los lugareños ricos, e hizo que metieran a todos los funcionarios municipales del pueblo en aquellos carruajes y que los enviaran para Berlín, arrestados y con escolta armada. Y así se hizo. Llegaron a Berlín, se los entregaron al general Moltke, que al darse cuenta de lo absurdo de la situación, los despachó de vuelta. También tomó la precaución de enviar una partida armada de regreso a Köpenick para arrestar al capitán, pero era demasiado tarde porque Wilhelm ya se las había tomado. Al día siguiente, todos los periódicos hablaban de las proezas de un misterioso hombre que había burlado al ejército. Wilhelm estaba encantado. Estaban ofreciendo una recompensa de 25.000 marcos por su cabeza.
Pero eso lo ponía muy contento a este hombre, ¿no? Que tenía un fuerte erostratismo, una ansia patológica de notoriedad. Pero pasaban los días y nadie lo encontraba. Entonces mandó una foto él mismo para ayudar a la policía. Y a los 10 días lo arrestaron. Le dieron 4 años de prisión. Sin embargo, no cumplió toda su condena porque el Kaiser, al enterarse de sus proezas, cedió a la simpatía pública y lo perdonó, después de 20 meses. Finalmente, Wilhelm Voigt abandonó la cárcel, convertido en una figura famosa, y con todas sus ambiciones satisfechas, menos la de la guita, porque la guita se la hicieron devolver. Emigró a los Estados Unidos, participó de comedias musicales como actor. Una viuda vino a cambiar su vida porque, cautivada por la audacia de sus actos, le concedió una pensión de por vida que le permitió retirarse cómodamente a Luxemburgo, y ahí murió de viejo. Extraordinario el Virgen. Ese es el primer impostor. El segundo está bien también. En 1921 se produjo un engaño en el edificio de la Real Marina Inglesa conocido como Weymouth. El fin de la impostura no era otro que llevar a cabo una broma. Aquí no había ansia de riqueza ni de fama. Un noble filósofo, un miembro de la nobleza que también era filósofo, está bien decirlo, William de Bercole, se hizo pasar por Herbert Cholmondeley y dijo pertenecer al Ministerio de Asuntos Exteriores, y mandó un telegrama a la Real Marina para programar la visita de un grupo de príncipes abisinios. Los miembros de la Armada dijeron aceptar la llegada de los extranjeros y se dio paso al protocolo. El 7 de febrero de 1923, 4 personas disfrazadas con barbas y túnicas tomaron el tren en la estación de Paddington, que es fuera de Londres, ¿no? Y después llegaron a Londres unas horas más tarde. Los había vestido un experto en maquillaje teatral llamado William Clarkson. Bajo los disfraces y ya camino hacia el edificio militar, iban 4 amigos de William de Bercole. El atleta Anthony Buxton, el artista Duncan Grant, la escritora Virginia Woolf, a quien todos ustedes conocen, y el hermano de Virginia, Adrián. También iba Guy Ridley, el hijo de un juez, que iba en calidad de intérprete. Ese estaba disfrazado de intérprete. Los acompañaba también Cole, por supuesto, bajo el nombre de Cholmondeley, el hombre del Ministerio de Asuntos Exteriores. Llegaron al edificio y la recepción fue mejor de lo que los impostores jamás hubieran soñado. Una alfombra roja se extendía desde el tren hasta una plataforma y de allí hasta el vestíbulo abierto de la estación. Más allá lo esperaba una guardia de honor, pasaron revista, después llevaron a los príncipes al edificio de la Real Marina en un barco militar a través del Támesis. Mientras paseaban por la nave, repartían tarjetas de presentación impresas en un idioma inexistente, desde luego, y hablaban en realidad en latín con acento extraño. Cada tanto decían vinga vinga cuando le mostraban algo imponente. El edificio de la Armada había sido adornado con banderas para la visita real. En el salón central tocaba la Orquesta Militar de Londres. Virginia Woolf dijo más tarde que sobreactuaban a tal punto que no podían creer que no se quebrara la verosimilitud de sus disfraces. A la tardecita solicitaron colchonetas para rezar durante el ocaso y confirieron distinciones abisinias a algunos de los oficiales de mayor rango, que las llevaron puestas durante largo tiempo. 3 veces estuvieron a punto de ser descubiertos. La primera vez, cuando se les ofreció una cena principesca a bordo de la nave que los llevaba, y
tuvieron que negarse. Dijeron que las costumbres religiosas de los príncipes les impedía comer o beber sobre el agua. La verdad es que el maquillador Claxon les había advertido que si trataban de comer cualquier cosa se les iban a caer los falsos labios. Después los impostores se asustaron cuando les presentaron a un oficial que era pariente de Virginia Woolf, pero no la reconoció. Y el tercer momento de pánico ocurrió cuando Buxton, el atleta, estornudó y la mitad de uno de sus bigotes salió volando. Pero por suerte se lo pegó antes de que nadie se diera cuenta. La visita terminó con fotografías para la prensa, saludos por telegrama del rey, Jorge V, y un tratado de amistad que fue firmado entre el Principado de Abisinia y Londres. Los príncipes se despidieron, recibieron una imitación de la corona británica carísima, y se la llevaron, varios escudos de protocolo. Bueno, después de la despedida, reunidos en Londres y ya sin sus disfraces, los impostores redactaron un pedido de perdón a la más alta jerarquía de la Real Marina. La vergüenza de los oficiales fue tal que se limitaron a cobrarles una multa de 4.000 libras por los gastos, ¿no? Y también le pidieron de vuelta los regalos. Los impostores pagaron y así terminó aquella aventura. Extraordinario, me encantó. Maravilloso. Lindos tiempos en que se podían hacer estas bromas, ¿sí? Pero además, supongo que estas bromas sirven en la medida en que están bien hechas. Está bien. Estoy pensando, me parece que la gracia está en burlarse de los poderosos. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando yo iba al colegio, algunos bromistas, ¿a qué otra cosa va uno al colegio secundario sino a hacer bromas de toda clase? A ejercitarse en estas cosas, ¿no? Había algunos bromistas interesantes, arriesgados, que no solo hacían bromas porque eran graciosas, sino porque sabían que si los descubrían, estaban poniendo en juego incluso su año, algo les podía pasar. De alumnos regulares, claro. Cuando llegó la víspera de la finalización del año, y creo que del último año se trataba, se aflojó la disciplina, ya nos habían entregado los boletines. Entonces, algunos cobardes que no se habían atrevido jamás a abrir la boca en clase, andaban por ahí, meta a tirar cohetes y a hacer versitos, claro, porque era gratis. Y yo recuerdo la imagen de un compañero, que no nombraré, que estaba parado contra una pared un día, quizá el último, en que hordas de estudiantes llevaban en andas acollado al jefe de celadores, que era un tipo peligrosísimo. Un tipo peligrosísimo. Tenían muchísimo miedo todos. Pero ese día, como todos, o casi todos, los llevaban en andas acollado y gritaban cosas y revoleaban tinteros. Y este estaba parado y, ¿qué hace? Y había 3 o 4 que estaban de lo más consternados. Decía, sí, qué gracia. Y nombró ahí 3 o 4. Si lo hacen fulano, sultano y mengano, no debe ser nada muy bueno. Así cualquiera. La gracia estaba en el peligro. La gracia estaba en burlarse de los que detentaban el poder y que podían ponerte en peligro. De este mismo modo creo que burlarse de transeúntes, cámaras ocultas con obreros, asalariados, a lo mejor no es tan divertido. Lo piola es divertirse con los que podrían enojarse y perjudicar. Así que está bien esto de Virginia Woolf. De todos modos, por ahí, mucho mejor que las bromas son otras cosas, ¿no? Así, mi amigo Antonio Carrizo dijo, si en este momento, lo dijo en
en el buffet de Radio Rivadavia, un día que estaban ahí todos muy colgoriosos. Si en este momento entrara aquí, pongamos por caso, dijo, el más grande de los sabios vivientes. Hace tantos años que sería Whitehead, uno de esos. Seguro que todos los que estamos aquí lo cargaríamos muchísimo. Le haríamos creer algo, le haríamos comer un sándwich de mortadela con un ají muy picante dentro. Le haríamos creer que Carlitos Rey es el marajá de Capurtala. Le encajaríamos billetes falsos de lotería. Y nos burlaríamos durante un rato muchísimo de él. Y después, claro, él se iría y seguiría inventando o investigando y descubriendo asuntos prodigiosos, y nosotros seguiríamos aquí haciendo chistes. Es decir, ¿quién es el piola? El que carga al sabio y le encaja un cartel de hilo adentro de la empanada, o el sabio que se va por su camino de gloria. Digo el sabio, digo cualquiera, ¿no? El hombre, la criatura de selección que se va rumbo a su arte, rumbo a su ciencia, rumbo a su excelencia, y nos deja a nosotros que somos los piolas poniendo carteles de hilo adentro del salón. Así que por ahí no están mal las bromas, pero nunca deben ser el centro de nuestra vida, nunca deben constituir una profesión. La profesión de bromista es patética. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, a ver si me aburro, Alejandro. Bueno, porque no nos cae bien, porque a veces nos acompaña en alguna cita en este programa. Sí, claro. Bueno, yo al compañero mío que estaba parado contra la pared, que no quiso participar de esas saturnalias permitidas. Usted se preguntará qué vamos a poner para ilustrar estas dos imposturas, estas dos sustituciones, estas dos falsificaciones, la de un capitán alemán primero y la de unos príncipes abisinios después. Escucharemos la canción que se llama Moneda Falsa, no falsa moneda, moneda falsa, que pertenece al ciclo del Bar del Infierno, aunque no al disco, y que cantan Karina Beorlegui y Ruth Ataguile. Es una canción muy breve. Adelante. Contaremos dos historias de imposturas. Para la primera, ubiquémonos en Berlín, en el año 1906. Un zapatero llamado Birgit Foy, de 57 años, vivía obsesionado por los uniformes militares. Era muy conocedor en la materia. En realidad, había estado preso durante más de 20 años por varios delitos menores y se había entretenido estudiando los uniformes militares. Recién salido de la cárcel, vio en una vidriera un uniforme de capitán que colgaba en una tienda de prendas de segunda mano, y entró a la tienda y se lo compró. Parece que lo que deseaba Birgit era un poco de respeto y algún dinero. Entonces tramó algo. Lo primero que hizo fue un estudio minucioso de la milicia local, y después decidió ensayar para ver qué efecto causaba el uniforme cuando se lo ponía. Había una feria de cerveceros en Berlín, y se puso el uniforme de capitán y fue. Entró majestuosamente y en cada puesto los comerciantes lo saludaban. Pero lo que lo halagó enormemente era que las damas le dirigían señales de aprobación. Incluso, bueno, esa misma tarde se consiguió una amante, Mira vos. Birgit dio entonces los toques finales de su verdadero plan. Era una treta para aprovechar al máximo la admiración prusiana por la autoridad y al mismo tiempo
para vengarse de los funcionarios gubernamentales del Kaiser, que se habían negado a darle sus documentos y pasaportes después de su periodo en la cárcel. Un día, Bergen se dirigió, disfrazado con su uniforme de capitán, a uno de los grandes cuarteles de Berlín. Por ahí, en las inmediaciones, se cruzó con un cabo y 5 soldados que venían caminando. Bergen se dirigió al cabo y le dijo: ¿a dónde lleva a estos hombres? Al cuartel, respondió el cabo. Y Bergen le dijo: bueno, que me acompañen a mí, que les tengo que encomendar una misión. Y los tipos fueron. En el camino ordenó a otros 4 soldados que encontró sueltos por ahí que se unieran al grupo, y ya con unos cuantos tipos detrás de él, Bergen viajó a Köpenick, un distrito en las afueras de Berlín, como quien dice San Isidro, y como quien dice Lomas de Zamora. Al llegar allí, alineó a la tropa y se encaminó a la municipalidad. Habló con el burgomaestre, el doctor Langerhaus, y le dijo que estaba arrestado directamente. Le dijo al burgomaestre, doctor Langerhaus, está arrestado. Le explicó que había sido enviado desde Berlín para investigar la desaparición de fondos municipales y que todos sospechaban del burgomaestre. Después se dirigió a donde estaba el tesorero de Köpenick. También lo arrestó y confiscó todos los fondos. El tesorero abrió las cajas fuertes y le entregó al capitán 5.000 marcos. Más tarde, Bergen se puso en busca de un pasaporte, de un carnet de identidad que él necesitaba, pero no encontró. Después le ordenó al capitán de la policía que requisara por la fuerza varios carruajes de los ricos e hizo que metieran a todos los funcionarios municipales del pueblo en esos carruajes y que los enviaran a Berlín arrestados y con escolta armada. Así se hizo. Llegaron a Berlín y se los entregaron al general Moltke, que enseguida se dio cuenta de lo absurdo de la situación, los envió de vuelta y también mandó una partida armada para arrestar al capitán. Pero era tarde. Bergen ya se las había tomado. Al día siguiente todos los diarios hablaban del misterioso extraño que se había burlado del ejército. Bergen estaba encantado. Habían ofrecido una recompensa de 25.000 marcos por su cabeza, y eso lo ponía muy contento a este hombre. Pero pasaban los días y nadie lo encontraba. Entonces Bergen mandó él mismo una foto para ayudar a la policía, y entonces sí, a los 10 días lo arrestaron. Le dieron 4 años de prisión, pero no cumplió con toda su condena, porque el Kaiser, el mismo Kaiser, al enterarse de sus proezas, lo perdonó y lo dejó libre. Bergen Foy abandonó la cárcel, convertido en una figura famosa, con todas sus ambiciones satisfechas, menos la del dinero, porque la guita se la hicieron devolver. ¿Ves cómo son? Sí. Emigró a los Estados Unidos, participó en comedias musicales como actor. Una viuda vino a cambiar su vida porque, cautivada por la gracia de sus actos, le concedió una pensión de por vida que le permitió retirarse cómodamente a Luxemburgo, donde murió de viejo. Una historia fantástica que debe inducir a nuestros niños a cometer esta clase de delitos. Muy bien, muy bien. Pero me cayó simpático este hombre, el antiguo zapatero, Bergen Foy. Segunda historia. En 1921 se produjo un engaño en el edificio de la Real Marina Inglesa, que se conocía como Weymouth. El fin de la impostura era realizar una broma. Aquí no había deseo de riqueza ni de fama. Un hombre, un filósofo, miembro de la nobleza, William Dever Cole, se hizo pasar por Herbert Chomboldesly y dijo pertenecer al Ministerio de Asuntos Exteriores y mandó un telegrama a la Marina para planificar la visita de un grupo de príncipes abisinios. Abisinia era el nombre que en ese entonces se le daba a la que hoy es Etiopía, capital Addis Abeba. Sí, señor. Bien, los miembros de la Armada dijeron aceptar la llegada de los extranjeros y se dio paso al protocolo. El 7 de febrero de 1923, 4 personas disfrazadas, con barbas y túnicas,
tomaron el tren hacia Londres en la estación de Paddington, que es en las afueras de Londres. Sí, sí. Y llegaron un rato más tarde a Londres. Los había vestido un experto en maquillaje teatral llamado William Clarkson. Bajo los disfraces, y ya camino al edificio militar, iban 4 amigos de William Devereux: el atleta Anthony Buxton, el artista Duncan Grant, la escritora Virginia Woolf y el hermano de Virginia, Adrián. También iba Guy Ridley, que era el hijo de un juez. Iba en calidad de intérprete, de supuesto intérprete. Lo acompañaba también, desde luego, Cole, bajo el nombre de John Boldesley, como ya se ha dicho, el hombre del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y llegaron a la estación. La recepción fue mejor de la que los impostores jamás hubieran soñado. Una alfombra roja se extendía desde el tren hasta una plataforma y de allí hasta el vestíbulo abierto de la estación. Más allá los esperaba una guardia de honor, pasaron revista y después llevaron a los príncipes al edificio de la Real Marina, pero los llevaron en un barco militar a través del Támesis. Mientras paseaban por la nave, repartían tarjetas de presentación impresas en un idioma inexistente. En realidad hablaban en latín entre ellos, con acento extraño, y cada tanto decían vinga ringa cuando les mostraban algo imponente. Oh, vinga ringa, decían. Bueno, el edificio de la Armada había sido adornado con banderas para la visita real. En el salón central tocaba la Orquesta Militar de Londres. Virginia Woolf dijo más tarde que sobreactuaban, a tal punto que no podían creer que no se quebrara la verosimilitud de sus disfraces. A la tardecita solicitaron colchonetas para rezar durante el ocaso y confirieron distinciones abisinias a algunos de los oficiales de mayor rango que las llevaron puestas durante largo tiempo. 3 veces estuvieron a punto de ser descubiertos. La primera vez cuando se les ofreció una cena a bordo de la nave que los llevaba, y tuvieron que negarse. Dijeron que las costumbres religiosas de los príncipes les impedían comer o beber sobre el agua. La verdad era que el maquillador Clarkson les había advertido que si trataban de comer cualquier cosa, se les iban a caer los labios. Después, los impostores se asustaron cuando les presentaron a un oficial que justamente era pariente de Virginia Woolf, pero no la reconoció. Y el tercer momento de pánico ocurrió cuando Buxton, el atleta, estornudó y la mitad de uno de sus bigotes salió volando. Por suerte pudo pegárselo de nuevo antes de que nadie se diera cuenta. Bueno, la visita terminó con fotografías para la prensa, saludos del rey Jorge V por telegrama y un tratado de amistad que fue firmado entre el Principado de Abisinia y Londres. Qué bueno. Los príncipes se despidieron, recibieron un objeto de arte que era una imitación de la corona británica, carísima, se la llevaron, y varios escudos de protocolo. Luego de la despedida, ya sin disfraces, los impostores redactaron un pedido de perdón a la más alta jerarquía de la Real Marina. Y la vergüenza de los oficiales fue tal que se limitaron a cobrarles una multa por los gastos y también les pidieron de vuelta los regalos. Y así terminó la aventura. Qué bueno. Lindos tiempos en los que se podían hacer estas bromas, ¿no? Muy lindo. La gracia, yo creo, está siempre en burlarse de los poderosos, divertirse, Totalmente. pero con los que podrían enojarse y perjudicarnos, no con las personas humildes a quienes les rompemos el auto o les tomamos el pelo, les tomamos el pelo sí. por televisión. ¿No? Lo gracioso es enfrentarse a tipos como estos del Almirantajo, Nada y si se menos. enojaban podían ponerse pesados. Y al mismo tiempo, digo, cosas que a los amigos de Virginia Woolf les Sí, gustaba sí, especialmente. gran escritora, claro. Todo el grupo Bloomsbury, que eran todos Sí, estos el grupo de autores, Bloomsbury, sí. que tenían la cierta sospecha, la certera sospecha de que
una de las principales imposturas era ese ejercicio de la majestad y del poder en un país tan poderoso y tan majestuoso como quieren los británicos que siga siendo esa isla. Pero estaba pensando, Alejandro, que esta cuestión de las imposturas no se limita a los simples mortales como nosotros, porque usted muchas veces ha narrado que es un privilegio de los dioses. Los dioses acostumbraban, por ejemplo, para tomar como amantes a las mortales, justamente a disfrazarse de otras personas. La impostura consistía en que el príncipe de los dioses, por ejemplo, tomaba la forma del marido de una dama que le interesaba, pero a veces iban más allá. Se disfrazaban de lluvia de oro, pero en realidad, recuerdo este episodio, Zeus se convierte en lluvia de oro para beneficiar a la mamá de Perseo, la que luego sería la mamá de Perseo, pero en realidad se convierte en lluvia para atravesar unas rejas. Claro, totalmente. Al llegar junto a esta mujer, volvió a tomar su verdadera forma, que era de un hombre joven y bello. Una impostura especialmente poderosa y fuerte es la que usa un rey llamado Arthur Pendragon para seducir a la chica que le gustaba, que estaba casada. Y entonces hace que un amigo de la casa, el amigo se llamaba Merlín y era mago de profesión, le dé la apariencia del verdadero marido de la mina. Entonces el marido estaba en guerra, y el tipo vuelve una noche, posee a la princesa Igierne, y bueno, de allí nacerá nada menos que un pibe llamado Arturo, también de los británicos que nos gustan, que no son los miserables, sino esos personajes, ¿no? Zeus también toma la apariencia del marido de Alcmena, y posiblemente, creo que sí, y anfitrión, ¿no? Y que estaba en la guerra el tipo. Claro, sí. Y entonces el tipo vuelve y cuenta episodios de la guerra, y luego se va después de una noche inolvidable. Muy bien. Pero la sospecha sobreviene, no estoy seguro si es este u otro personaje similar, por ejemplo el papá de Aquiles, y al regresar el marido, la mujer nota extrañada que le empieza a contar de nuevo las mismas cosas que le había contado en el pasado. Así que, damas que escucháis este programa, cuando vuestro marido regrese y por segunda vez cuente una historia, es que la primera vez no era él. Y que de todos modos le pedimos perdón, ¿vio? Porque pensaba también, Alejandro, en una interrogación que se hacen algunas sabidurías populares, como esto de si el hábito hace o no al monje, y pensaba en esos tiempos, una época maravillosa donde además de poderle hacer bromas a los poderosos, uno no tenía nada que comprobar con certeza la propia identidad. El documento no era un objeto religioso como ahora. Y mucho menos había cosas tales como las impresiones digitales, el ADN, el aliento y todo eso. Totalmente. Era más fácil la impostura. Y está fenómeno. A mí me gusta un mundo en donde las identidades no sean tan rigurosas y que uno pueda pasar de una identidad a otra livianamente. Que las fronteras sean menos quién somos realmente no sean tan alamantinas. Alguna vez en este mismo programa, pero hace una pequeña eternidad de 20 años, solíamos sostener que la apuesta más maravillosa es la de poder vivir la mayor cantidad de vidas posibles, y eso requiere siempre una impostura. Pero hay dos terrenos, fíjese, para ir redondeando esto. Tomemos un tipo como Fantomas, ¿no? Como el gran ladrón que cambiaba de apariencia. Es un delincuente para la mirada social. Tómese ahora la figura de cualquier espía, desde los tiempos de San Martín hasta los nuestros, que no hace otra cosa ese personaje que pretender ser otro en pro de un bien para la patria. ¿Cómo sabemos cuál es el delincuente y cuál es el héroe? Bueno, hay una versión. Es que no lo sabemos. No lo sabemos, pero además, en el caso del héroe, nunca va a necesitar la reivindicación de la fama, porque ahí está la trapisonda. ¿Para qué se quería ese tipo de reconocimiento? La fama. Hay gente que ahora trabaja solo para eso. Y para ir redondeando, Alejandro, quería decir que la verdad es en realidad no otra cosa que aquello que uno quiere que sea cierto. No hay otra verdad que la del deseo, finalmente. Y estaba pensando en el pobre Sarmiento, ¿no? Que a toda costa quería vestirse de uniforme, se lo encargaba, se lo hacía, y después cuando llegaba ante el general en jefe, justo José de Urquiza, y él se veía que había sido todo en vano, que seguía siendo un muchacho de provincia. Pero bueno, en el mejor de los casos, Alejandro, sabemos que el arte y la impostura se cruzan todo el tiempo, se confunden. Y quizás la mejor forma de diferenciarlos sea ver cuál es el objetivo de esto. Ahí donde aparece el lucro, siempre la cosa se pudre, y en vez de un objeto maravilloso de orfebrería, tenemos apenas una moneda falsa. Y moneda falsa es la pequeña y breve canción que va a tocar en solo de piano Federico Mizrahi. Adelante. Vamos a referir una historia.
Esto fue a mediados del siglo XVI, en un pequeño pueblito francés. Es una bella historia. Dicen que es verídica, yo qué sé. En el año 1527, un señor llamado Sanciaguerre decidió irse de su pueblo natal, en Daya, en el País Vasco, para instalarse en Artigat, un pueblo del condado de Foix, en Francia. La causa de la mudanza era la peste, por un lado, y la guerra que en ese entonces libraban Carlos V y Francisco I, aunque la guerra estaba de los dos lados, ¿no? Si no se ve qué ventaja iba a sacar el señor Aguerre saliendo de la sartén para caer en el fuego. El caso es que Sanciaguerre se llevó con él a su hermano menor, Pedro, a su esposa y a su hijito, Martín, que tenía 3 años. El pueblo de Artigat, a comienzos del siglo XVI, estaba poblado por unas 75 familias. Apenas se instalaron los Aguerre para integrarse mejor al nuevo país, a Francia, en la región del Languedoc, se cambiaron el apellido. En vez de Aguerre, se pusieron Guerre. Y en Artigat, Sanciaguerre, le llamaremos así, no tardó en prosperar el viejo, ¿eh? Sembró campos, fundó una manufactura de tejas, es decir, eran 2 actividades distintas y, como se ve, no complementarias, salvo que sembrara tejas, el hombre. Además, siguió procreando, de modo que el pequeño Martín tuvo 4 hermanas con el tiempo. Un buen día, el viejo Sanchi decidió casar a su hijo, Martín, y pensó en una vecinita, hermosa, morena, de ojos negros, llamada Bertrand de Rolls. Para el vasco, el casamiento de su hijo no solo significaba una buena descendencia futura, sino también algunas parcelas de tierra y un pequeño ajuar que no era de despreciar. Constaba de un colchón de plumas, 2 o 3 mantas, un juego de sábanas, almohadones y una capa. En esa vida sencilla, aquellas cosas tenían su importancia. Para Martín, el chico, el matrimonio no significaba nada porque tenía 10 años. La novia tenía 9. El abad Jacques Guéry aceptó bendecir la unión. Bueno, pasaron los años, se esperó que llegara el momento en que los 2 jóvenes pudiesen intimar, pero la cosa no funcionó. Y todos llegaron a la conclusión de que el joven Martín, ya tendría unos 15 o 16 años, era impotente a causa de un maleficio. Porque esto se lo digo para su gobierno. Ajá. Digo porque por ahí va gente a hacerse atender por usted por esas razones. Sí. Y esto siempre es un maleficio. Hasta que yo le diga a los pacientes que le han echado un Dígale maleficio. que es un maleficio y los tipos se van a ir tan contentos. Algún daño. A todo esto, Bertrand, el viejo, se había convertido... No, la chica, el viejo era... ¿Cómo es? El vasco... Claro. La chica Bertrand, que tiene nombre de viejo, ¿no? Se había convertido en una hermosa muchacha que se paseaba por ahí colmada de virtudes que llenaban su blusa. Estaba buena. Entonces a todos se les ocurrió anular el matrimonio porque todos sabían que no se había consumado. Pero un día, un pastor, llegado de la Bastide, declaró que podía romper el maleficio y que si el muchacho Martín estaba embrujado, podía curarlo. Entonces el hombre puso en una caldera una cocción con veneno de sapo, un poquito de arsénico, Mire. polvo de cangrejo de río, recortes de trapos, excrementos de murciélago y algunas gotas de sangre de Bertrand, de la chica. Si no podés tener que tomar esto, le dijo, ¿no? Claro. Martinger se tragó el guiso y no se curó. Bertrand, cada vez más desesperada, le pidió ayuda al cura de Artigat. Y el hombre
le recomendó a Martín alimentarse exclusivamente con galletas picantes, repito, galletas picantes, y muchas hostias consagradas. Después roció la cama de la pareja con agua bendita, y así por fin, después de 8 años de experimentos, Bertrán y Martín pudieron consumar el matrimonio, y al poco tiempo nació un hijo. Lo bautizaron Sanchi, como el abuelo. Un día del año 1548, cuando todo parecía que iba fenómeno, el viejo Sanchi, que estaba un poco borracho, acusó a su hijo de haberle robado varias bolsas de semillas. Aquella acusación para un vasco era tremenda, entonces Martín Guer se enojó, los dejó a todos, se fue de Artigat, tenía 24 años en aquel entonces. Se fue. Me voy, dice, porque acá... Y se fue. ¿Y dónde fue? Volvió al antiguo feudo de los Aguerre, y después se enroló a las órdenes de Pedro de Mendoza. No para venir aquí, luchó en la batalla de San Quintín, donde los ejércitos franceses fueron masacrados, y en aquella batalla Martín recibió un tiro de arcabuz en la pierna derecha y parece que quedó muy mal herido. En Artigat murieron los suegros de Bertrán, y ella heredó las tierras. Se murió el viejo. Y la chica Bertrán heredó las tierras. El hermano del viejo Sanchi, Pedro, ¿se acuerda? Se dedicó a la administración de las tierras, mantenía también a la chica Bertrán, al hijo, al pequeño Sanchi, y a las hermanas de Martín. Tenía 4. Pasaban los años, Martín no daba señales de vida, a Bertrán le estaba prohibido volver a casarse hasta que no tuviese la certeza de la muerte de su cónyuge, y no hacía más que rechazar las proposiciones que le hacían los muchachos de las 75 familias de Artigat, porque la tipa estaba fenómena, y todo se le tiraba al lance y la mina nada. Un buen día el posadero de un pueblo vecino apareció en la casa de Bertrán, y le dijo que tenía en su casa un tipo muy cansado, que decía ser Martín Guer. La muchacha fue hasta el lugar, se encontró con un barbudo, harapiento y rechón. Y el hombre apenas la vio, le dijo, según las actas del pueblo, esto es histórico, Bertrán, mi Bertrán, espero que hayas guardado con celo los calzoncillos blancos que me habías cosido. Los habías acomodado en el cofre grande debajo de la escalera, quiero descansar con ellos junto a ti. Y Bertrán se le arrojó a los brazos. Habían pasado otros 8 años. El único que no se la creyó de todo fue el tío Pedro, el hermano del viejo Sanchi. Pero bueno, se la tuvo que aguantar. Durante 4 años las cosas marcharon bien, incluso nacieron 2 niñas. Martín, el nuevo Martín, se mostraba solícito, respetuoso. Y una tarde Martín le pidió a su tío Pedro que le pagara todo lo que le correspondía por ser el heredero del viejo Sanchi. Y a Pedro esta actitud no le gustó nada. Empezó a desconfiar de eso. Dice, este no será un impostor. En realidad siempre había desconfiado, pero no le había prestado más atención al asunto desde el momento en que Bertrán lo había reconocido íntimamente, digamos, a Martín. Pero ahora este pedido del supuesto Martín renovaba la desconfianza de Pedro. Un día, a un amigo de Pedro, llamado Descornebeuf, se le incendió la granja. Y el hombre, no se sabe si inducido por Pedro, le echó la culpa a Martín Guer, y se lo llevaron preso a Toulouse, Martín. Pedro ya pensó que lo tenía, pero no calculó lo incalculable. Bertrán se internó en el valle, siguió un río hasta que lo vio desembocar en el Ariège, y continuó caminando hacia Toulouse, siguiendo la orilla del río, se metió a la fuerza en la senescalía, explicó que toda esa historia era un complot urdido por Pedro Guer con el fin de expropiar a su marido, y Martín fue liberado. Y entonces ahí Pedro se puso loco y siguió investigando. Se enteró entonces por un vendedor ambulante que un tipo
andaba contando a quien quisiera escucharlo que iba a instalarse, hacía mucho tiempo que había pasado esto, alguien le contó, mire, yo conocí a un tipo que andaba diciendo a todo el mundo que iba a instalarse en Artigat porque Martín Guerra había muerto y había dejado su hacienda y que él se iba a instalar ahí. Por si fuera poco, un buen día en que iba haciendo preguntas, Pedro se encontró con un soldado a quien le faltaba una pierna por un disparo de arcabuz. Y ese era el verdadero Martín Guerra, su sobrino. Pedro no perdió un segundo, regresó a Artigat, reclutó un par de forzudos para echar al farsante, abofeteó violentamente a la chica, Bertrán. Ella dijo que había encontrado todo lo que conocía de Martín, una cicatriz en el pie izquierdo y un lunar detrás del hombro. Bueno, lo llevaron al supuesto Martín Guerra a juicio en Rieux. Allí las aguas se dividieron. Bertrán decía que era su marido, las hermanas que era su hermano, Pedro decía que era un impostor. Participó el zapatero del pueblo, que dijo que los pies del Martín Nuevo eran más chicos que los del otro. Claro, él tenía las medidas. No está mal eso, ¿eh? El zapatero sabía. A nadie se le achica el pie. Bueno, por ahí fue tan difícil el juicio que se trasladó a Toulouse y allí el juez fue Jean de Coras, un erudito consejero. Todo seguía igual. Los familiares más cercanos de Martín Guerra reconocían al nuevo como Martín Guerra, pero sucedió que cuando ya lo estaban por absolver, ya casi ganaba el tipo, y apareció el tipo de la pata de palo, el verdadero Martín Guerra, en el Parlamento. Lo interrogaron, el tipo dudaba al contestar, parecía más tímido, más vulnerable que el que se hacía pasar por él. El otro era más convincente, el falso, que el verdadero. Pasa así muchas veces. Bueno, pero pronto todos lo reconocieron, Bertrán se desmayó, todos empezaron a verla como una pecadora, y el falso, Martín Guerra, que se llamaba Arnaud Duquil, fue condenado a muerte en una horca levantada frente a la casa de Bertrán. Imagínense la escena del patismo, ¿no? El dramatismo. El impostor gritó su arrepentimiento, sus últimas palabras las dirigió a Martín, le dijo, no sea demasiado duro con ella, es una mujer de honor y virtud, amadla como yo la he amado, dijo el impostor. Era el año de 1567. Lo que nadie sabe es si al final el verdadero Martín Guerra y Bertrán de Rolls pudieron abrazarse. La historia quedó registrada gracias al escrúpulo de Jean de Coras, el juez, que registró esto. Pero claro, Leguleyo al fin se olvidó de consignar si acaso se habían reconciliado el verdadero Martín y Bertrán. ¿Qué historia? Impresionante. Que no sé a quién dedicarla. Bertrán, pobrecito. A Bertrán, pobre. 8 años Ahora, sin consumar el pero matrimonio, 8 años ella, sola. escúcheme una cosa. Estaba buena. ¿Ella lo habrá reconocido realmente o habrá dicho más? Metele que son pasteles. Claro, ni se le parece, pero Este es mejor que el otro. dice. entrenada y esto, me quedo con este tipo. Pero qué terrible además, imagínense, ¿no? Ahora, ¿cómo uno no va a reconocer a la persona con quien estuvo? Eso sí es increíble. ¿Sí? ¿Cómo? Por más años que hayan pasado. Le dicen, este fulano de tal. Algo debe recordar, uno tiene que recordar. Ah, ¿cómo no Siempre sabe? hay diferencia, ¿no? Por más parecido que sea. Naranja y media, parece. ¿Qué pasó, Naranja? No, digo que había dos Parecido. parecidos, dos franchelas. Imagina si con uno... Igual. Entonces, si usted quiere, se lo dedicamos a Bertrán. Sí, a mí me cae bien. Y El pobre viejo Sansi que se murió en medio del lío. ¿Qué sé yo? No sé. Al juez. a Pedro. A Jean de Coras. A Jean de
Bueno, también al verdadero Martín, ¿no? O sea, pobrecito, herido en No, la pero, guerra. ¿por qué no volvió el tipo? Ah, porque, qué sé yo. Sí, por ahí vio cómo son. Y quedó, por ahí quedó medio trastornado. por ahí. Claro. Y no podemos saber. a Y quién neurosis dedicar. traumática por la Bueno, guerra. al público presente, digamos, Sí. que no tuvo nada que ver en este libro. Este es un impostor enamorado, está Claro, bien, además ¿eh? el impostor, después de todo, estaba enamorado en serio. Y bueno, a todos los impostores enamorados. Ujú. Qué lindo título para una ópera, El impostor enamorado. Ujú. A mí me gustan los impostores enamorados más que los verdaderos, que las personas verdaderas que no están. Bueno, qué sé yo. No se lo dedico a nadie. No. Así que, Y Agui ya mencionó a alguna persona, no puede echarse atrás. claro, sí, porque si no, después se arma acá. Sí. Bueno, ¿y qué le dedicamos a Martín? Y la frase que debió pronunciar cuando entró al Parlamento de Tolosa, donde se celebraba el juicio. Seguramente levantó la mano y dijo, señor juez, yo soy aquel muchacho. Y yo soy aquel muchacho canta para Martín Guerre, Hugo del Jardín. Hablaremos hoy de una impostura, o mejor dicho, de una serie de imposturas que cometió una misma persona. Nuestro personaje se llama Pierre Coignard. Al oír el apellido me viene a la memoria el Jerónimo Coignard de Anatole France en El figón de la reina Patoja, uno de los libros de Anatole. Pero este es otro. Era hijo de un viñador. En 1792, en tiempos de la Revolución, se había enrolado como voluntario en el ejército. Aquellos soldados estaban mal pagos y entonces buscaban en otras actividades un poco más de dinero. Algunos se dedicaban a trabajos poco escrupulosos. Ponele, eran chorros. Entre ellos estaba Pierre Coignard. Se dedicó a manejar encuentros con prostitutas del Palais Royal, y algunas veces, como se ha dicho, afanaba. Terminó preso y en la picota. Se los ponía ahí, digo, en la picota para que la gente los viera bien. La picota era una columna donde ataban a los presos con un cartel arriba. Y era para que el pueblo retuviera el rostro de un malandra. Y generalmente estaba en la puerta de las ciudades, pero en el caso de París no sé dónde estaría, ¿no? En aquel momento Coignard tenía 30 años. De París lo trasladaron al presidio de Tolón. Y allí Pierre Coignard fue atado con una cadena a otro preso de nombre Darius. Recuérdese la película Fuga en cadenas. No me acuerdo. Y eran dos tipos que se fugan porque Con un grillete que los ataba con una cadena. los ataba a los dos, sí. Sí. Uno de ellos era Sidney Poitier. Y el otro, porque era un blanco y un negro, no me acuerdo Sí. bien el otro. Bueno, fenómeno. El caso es que al amigo Coignard lo encarcelaron y lo ataron a un señor Darius. Y así vivieron atados 4 años en la misma celda. Un día Coignard encontró el modo de escapar. Tenía un hermano que había logrado escaparse del presidio de Rochefort, y eso lo estimuló. Imagínense, cuando uno tiene un hermano que se escapó de la cárcel, Sí. y uno está en cana, siente como un estímulo, decir, Sí. mirá mi hermano, me voy a escapar yo también, ¿no? Bien. Pierre sabía que aquel hermano estaba en España, que le iba bien, y hizo la siguiente conjetura. A las personas que se escapan de la cárcel
y emigran a España y les va muy bien. De manera que para forjarme yo un futuro, primeramente voy a escapar de esta cárcel, pero un escollo serio era el compañero al cual estaba atado. Entonces se pasó durante 2 años limando la cadena. 2 años. 2 años, Wow. sí. Y era todo un riesgo, porque si lo agarraban escapándose, el castigo era la guillotina. Parece que en un momento de relajamiento de la vigilancia, Cognard terminó de cortar la cadena y se escapó. Lo saludó primero a Darius, trepó un muro que había sin custodia y rajó. Bueno, no sé si habrá sido tan fácil. Había en los bosques de las inmediaciones una especie de hotelería clandestina para los que se escapaban. Tenían preparado permanentemente un refugio para los evadidos. Allí encontraban ropa, armas y hasta algo de dinero. Bueno, claro, así cualquiera. Claro. Bueno, Cognard llegó hasta la frontera con España y sobornó a los guardias para poder pasar. El relato hace fácil lo difícil. Sí. Ya ¿Cómo pasó con hace la uno fuga. para tan rápidamente sobornar a un guardia español para que lo deje pasar, saltar un muro, tomársela sin más trámite? Es raro, ¿no? Encontrar toda una gestión hotelera clandestina donde encima te dan guita y ropa. En general, en los hoteles te sacan la guita y muchas veces la ropa también. Sí. Bueno. El caso es que se presentó ante las autoridades españolas como un noble francés que huía de la tiranía del usurpador Bonaparte. Dijo llamarse André Ponty, dijo que era un oficial y dijo también que su familia había servido siempre a los Borbones, que fue la dinastía expulsada por la Revolución Francesa. Después viene Napoleón, ¿no? Pidió ser aceptado en la milicia real española y lo aceptaron sin inconveniente. Cuando Napoleón invadió España poco después, Pierre Cognard, que había sido soldado francés, luchó en nombre de Fernando VII y lo hizo muy bien. Recuérdese que Fernando VII también pertenecía a la familia de los Borbones, que fueron destituidos, derrocados e incluso guillotinados por la Revolución Francesa. Bueno, los reyes franceses, Luis XVI, etcétera, eran Borbones, y los de España también eran Borbones. Es más, son todavía Borbones. Bueno, fue nombrado como soldado español, comandante de un grupo de combate y caballero de las órdenes de Alcántara y San Vladimiro. En su regimiento hizo incorporar a 4 amigos ladrones que también eran presidiarios evadidos. Estos muchachos, siguieron afanando. Cada tanto Pierre los acompañaba a afanar. Un día se enteró de que sus amigos habían sido apresados. Pierre Cognard, o también podemos llamarlo el falso André Ponty, logró hacerlos escapar. Se encargó de abrirles las puertas de sus celdas. Algunos sospecharon la maniobra y se dictó una orden de captura para Pierre. Si se descubría que los había liberado y que además era ladrón, iba a ser fusilado. Y se fue. De Madrid se fue a Barcelona y allí conoció a una muchacha hermosa llamada Rosa Marcén. Se hicieron amantes. Ella le contó que había estado al servicio del conde de Santa Elena, un hombre solitario que acababa de morir. Rosa tenía varios papeles pertenecientes a aquel conde. Y desde entonces, Pierre Cognard, que ya era André Ponty, se hizo pasar por aquel conde de Santa Elena. Como en España lo perseguían
y había pasado mucho tiempo fuera de Francia, decidió presentarse ante las tropas francesas con otra historia. Solicitó ser conducido ante el mariscal Soult. Con fingida emoción explicó un drama de conciencia, que era así. Como perteneciente a la vieja nobleza francesa, se había negado a pactar con la revolución. Dijo también que había creído que el servicio del rey de España equivalía a servir a Francia, pero ahora no soportaba la idea de tener que combatir contra los franceses. Además, aseguró admirar a Napoleón y al imperio que había logrado construir. Pierre Coignard logró impresionar al mariscal Soult y así el falso conde de Santa Elena fue incorporado al ejército francés para luchar contra los españoles. Bueno, o sea que a esta altura, Coignard luchó para la Francia revolucionaria, para España y otra vez para Francia, que ahora era napoleónica. Cuando cayó Napoleón, Luis XVIII y los Borbones regresaron al poder. La tropa en la que estaba presente Coignard se había mantenido bonapartista y esperaba el regreso del emperador, como buena parte del pueblo francés, ¿no? Regreso que realmente se produjo, ¿no? Que fueron aquellos famosos 100 días. Cuando Napoleón intentó volver al gobierno, o volvió si usted quiere, aquella tropa de bonapartistas decidió seguirlo. Pero Pierre, que intuía el desastre de Waterloo, desertó y huyó hacia Gante, en Bélgica, donde casualmente estaba refugiado ¿quién? Luis XVIII. En la huida, Pierre fue herido por algunos disparos de los aduaneros que estaban encargados de detener a los prófugos, ¿no? Bueno, sí. Esas heridas le vinieron bien, porque cuando se presentó en Gante, se hizo pasar por un héroe al servicio de los Borbones, y Luis XVIII quedó muy impresionado. Cuando el rey, Luis XVIII, después de la derrota napoleónica de Waterloo, regresó a París, Pierre Coignard, siempre como el conde de Santa Elena, fue nombrado teniente coronel de la Guardia Nacional de París. Y desde entonces Pierre, junto con su amante, la catalana, Rosita Marcén, se ubicaron entre el grupo más selecto del séquito real. Mucho boulevou, mucho Coman Busapel. Pierre Coignard no descuidaba los detalles que podían denunciar su pasado. Se adelantó a posibles problemas. Rosa Marcén creía recordar que el verdadero conde de Santa Elena era oriundo de un pueblo de la Vendée. Pierre escribió al alcalde para recuperar su supuesta acta de bautismo, pero el alcalde no la encontró. Preocupado, indagó acerca de cuál era la manera de conseguir una constancia de nacimiento y bautismo. Tuvo que sobornar a 6 niatos. Bueno, el caso es que la consiguió, la partida de nacimiento. Pero en París, más allá de su alcurnia, Pierre siguió afanando. Su posición sí, señor. Wow. Le permitía dar golpes muy provechosos, porque se hacía invitar a fiestas, y entonces con una bolita de cera sacaba muestras de las llaves, de dormitorios, de muebles, etcétera, y después, en una segunda invitación, ya venía con la llave y se afanaba cosas. Pero en el otoño de 1817 hubo un desfile en la Place de la Vendôme y Pierre estaba desfilando con un batallón de la Legión de París. Pero entre la muchedumbre había un niato que lo miraba y lo miraba y lo miraba. Sí. El hombre se acercó a otro mirón, le preguntó quién era el que desfilaba. Le dijeron que era el conde de Santa Elena. Preguntó dónde vivía y le dieron la dirección. Y aquel hombre fue más tarde a la casa del conde, lo atendió el mayordomo, y el visitante dijo: me llamo Darius, creo que el señor conde me conoció hace tiempo en Toulon. No, el preso. Era el niato al que lo tenían atado, señor. Había estado 4 años atado con el tipo. El mayordomo fue a transmitir el mensaje
y luego regresó para decirle a Darius que el conde no lo podía recibir y le cerró la puerta violentamente. Darius, furioso, fue directamente a la policía y allí pidió hablar con el jefe, que era por entonces un famoso policía, François Vidocq. Vidocq escuchó a Darius en la denuncia e inició una investigación sobre orígenes dudosos del coronel de Santa Elena. Después de conseguir algunas pistas, se citó al falso conde para una entrevista con la policía. Apenas llegó, un oficial le comentó que había sospechas de impostura, y Pierre, que no esperaba esto, reaccionó y le dijo: bueno, acompáñenme hasta mi casa que les voy a mostrar todos los papeles. Sí. Y fue junto a una custodia de canas, que como veían las maneras elegantes que tenía este tipo, estaban convencidos de que todo era un error y que se iba... Claro, además tenía el claro. conocimiento. Bueno, dice: espérese que me voy a cambiar de ropa, dijo el conde. Y lo esperaron, y cuando pensaron que a lo mejor se había escapado, ya se había escapado el tipo. Toda la policía de Francia comenzó a buscarlo. Finalmente el propio François Vidocq lo encontró en una casita que le servía de refugio, y allí encontraron todas cosas afanadas: joyas, chales de cachemira, disfraces, armas, y lo pudieron atrapar porque eran muchos, porque Coignard se defendió increíblemente e hirió a varios de sus captores. Lo condenaron a cadena perpetua, lo llevaron a Toulon, donde ya había escapado antes. Rosa Marcin fue absuelta y después lo transfirieron al presidio de Brest. Se negaba a responder a su nombre. Todos los compañeros y también los guardias sabían que para obtener una respuesta debían llamarlo señor conde. Murió en diciembre de 1834. El tipo era un chorro, básicamente era chorro. Ahí donde iba, por más que estaba bien ubicado y todo, nunca dejaba de afanar. Y el tango clásico que pasamos cada vez que sucede esto es incurable. El tango que comienza: sos un chorro de remate, ya no tenés compostura. Y esa es la historia de Pierre Coignard. Escuchamos la versión de Carlos Gardel. Nueva impostura en Rusia, Hace unos días contamos la historia de Yemelyan Pugachev, que se hizo pasar por Pedro III, el zar derrocado por Catalina la Grande. No solo había sido derrocado por Catalina la Grande, sino que había sido convenientemente asesinado. Así que la impostura era aún más difícil. Dijimos que este Pugachev le hizo frente a los ejércitos imperiales para tomar el poder, pero no le fue bien y terminó decapitado. A ubicarnos en 1774, el mismo año de la ejecución de Pugachev. Catalina la Grande se enteró, emperatriz de Rusia, se enteró de que una muchacha muy seductora, de pelo castaño y ojos negros, andaba por ahí diciendo que era la hija de la antigua emperatriz Isabel y de uno de sus favoritos. Se hacía llamar princesa de Vladimir. El asunto tenía su importancia, ya que si verdaderamente era hija de Isabel, la antigua emperatriz, tenía ciertamente más derechos al trono que la propia Catalina, que no era sino sobrina de Isabel. Aparentemente Isabel no había tenido hijos. Y bueno, había una mina que andaba diciendo: yo soy la hija de Isabel, qué sé yo, bueno, está. Esta princesa, que se hacía llamar, como hemos dicho, princesa de Vladimir, viajaba por Francia, Italia y Alemania. Proclamaba obstinadamente ser la heredera legítima del trono de los Romanov. Según afirmaba, en un cofrecito, el testamento de su madre, Isabel, que era el documento en el que ella le legaba la corona de Rusia. Bueno, la hermosura de la princesa de Vladimir y sus pretensiones políticas atrajeron a algunos señores galantes y aventureros. Y gracias a ellos vivía con opulencia, pues se hacía pagar toda clase de copetones.
Cuando se le preguntaba por su pasado, las respuestas de esta princesa variaban. Pero cuando se la interrogaba sobre el porvenir, no quería otra cosa que echar a Catalina del trono y quedar ella como emperatriz de Rusia. Entonces, Catalina, preocupada, le pidió ayuda al hermano de su ex favorito, Grigori Orlov, que se llamaba Alexei. El favorito Orlov fue el tuerto. ¿El tuerto era? ¿Cuál era el tuerto? O el que le rompió el ojo al tuerto, no me acuerdo. Bueno, pero este no era. Era Potemkin, ¿no? El tuerto era Potemkin. Fue el que le rompió el ojo. Estaban jugando al billar y discutieron. Que no, que vos que decís 3, haces una, decís 3 y anotás 5. Y este se enojó y le encajó un tacazo en el ojo y lo dejó tuerto, Potemkin. Bueno, ese era Grigori Orlov. Y había ya dejado de ser favorito de Catalina. Pero estaba el hermano, que era un militar que estaba en Livorno con su escuadra, y entonces Lazarina le pidió ayuda a Alexei. Catalina no creía una palabra de lo que decía la supuesta princesa. Sabía perfectamente que Isabel I, la vieja emperatriz, no había tenido ninguna hija, y no podía tolerar que nadie, aunque se tratara de una mujer medio loca, arrojara dudas sobre la legitimidad de sus derechos. Entonces, en una carta fechada en noviembre de 1774, Catalina ordenó a Alexei Orlov lo siguiente. Citamos, apodérese de la criatura que de un modo tan insolente un origen que no le conviene en absoluto. Catalina le indicó a Orlov que, de ser necesario, bombardeara a la ciudad de Ragusa, que era donde estaba la princesa, para obligar a las autoridades de la ciudad a entregarle a la miserable. Alexei Orlov recibió la orden, pero diseñó otro plan más astuto. Comunicó a la princesa de Vladimir que estaba convencido de la autenticidad de su filiación. Escribió, le dijo, mire, yo creo, me llamo Alexei, soy comandante de la flota rusa, acá qué sé yo, estoy convencido de la autenticidad de su filiación y, en verdad, después de que mi hermano Grigori cayó en desgracia, solo siento odio y desprecio por esta mujer, Catalina. Y, bueno, ¿por qué no se reúne conmigo en Pisa para examinar juntos el mejor medio para conquistar? Alguna vez hay que tachar, alguno de esos dos juntos tachando. La princesa, o la falsa princesa, no advirtió la trampa. Fue a Pisa y se maravilló de que tan elevado personaje la recibiera como una reina. Alexei Orlov la alojó suntuosamente, multiplicó los agasajos en su honor y, como postre, le dijo que estaba enamorado de ella. Terminó proponiéndole casamiento. Le dijo, mira, si te casas conmigo, podemos compartir la carga de gobernar Rusia. Todo esto cuando la pasión había llegado a un punto conveniente. Deslumbrada, sin el vestido, la princesa aceptó y se fue con su enamorado a Livorno. Se embarcó con él en una nave y en esa nave se desarrolló ceremonia nupcial. Un oficial de marina disfrazado de Pope unió a la pareja mientras resonaban salvas de artillería y los gritos de ¡viva la emperatriz!, refiriéndose no a Catalina, sino a esta princesa falsa. La princesa lloraba de emoción cuando de repente Alexei Orlov, el novio, salió rajando. Desapareció. Varios soldados la rodearon y brutalmente hacia una cabina donde fue encerrada sin explicaciones. El navío levó anclas. Lo comandaba el almirante Greig, que tenía órdenes de llevar a la cautiva a San Petersburgo. Orlov se quedó en Livorno. La princesa fue encerrada en un calabozo de la fortaleza de San Pedro y San Pablo. El mariscal de campo, príncipe Golitsyn, es mejor decir Golitsyn, está bien. El príncipe Golitsyn
se encargó del interrogatorio. De acuerdo con su informe, después de los cachetazos, la princesa admitió llamarse Isabel y tener 23 años. Golitsyn consignó que era bella, que hablaba francés y alemán, pero no ruso. Dijo esta mujer que no conocía a su padre, ni a su madre, ni su nacionalidad, así como nosotros no sabemos dónde estamos. Afirmó que había vivido en Bagdad, después en Isfahan. Los médicos que la examinaron la descubrieron enferma de tuberculosis. Esa enfermedad avanzó rápidamente. Sometida a un régimen riguroso, vigilada día y noche, temblando de frío y muchas veces privada de alimentos, la princesa de Vladimir, o la supuesta princesa, suplicó a la emperatriz Catalina el perdón, pero Catalina fue inflexible. Más tarde, nadie se acordaba de la impostora que murió encerrada en la fortaleza de San Pedro y San Pablo el 4 de diciembre de 1775, roída por la tuberculosis. Sus últimas preguntas fueron por Orlov, al que amaba, y con quien a ese respecto no había desplegado ninguna impostura. Su amor por Alexei Orlov fue verdad. Este es el fin de esta princesa que se hacía llamar Isabel, o princesa de Vladimir. ¿Le gustó? Sí, me gustó mucho la historia de Jaime. Estaba pensando en esto que usted decía, ¿no? Que el amor no había desarrollado la impostura, digo, casi como una contradicción, ¿no? Digo, sí, me parece que a veces es casi imposible no desarrollar una cierta impostura cuando uno está enamorado, ¿no? Sí, sí. Pero aquí estaba a fraguar toda su existencia justamente con Orlov, que fue el que le engañó a ella, fue sincero. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Y la princesa cautiva no está mal, A esta chica, ciertamente. Bueno, yo no estoy seguro, pero a Pedro III, que no tiene nada que ver aquí, pero que bien que lo habían asesinado. No era muy simpático Pedro III, hay que decir. Pero ya que usted siempre se elige las mejores minas para dedicar, hemos resuelto acentuar el episodio de Orlov abandonando a la princesa, ¿no? En mitad de la ceremonia nupcial salió rajando. Así que vamos a escuchar el que besó y se fue. También se llamaba López, el que te besó y salió al galope. O José, claro, el que te besó y se fue. En este caso escucharemos la extraordinaria versión de don Hugo del Carril. Adelante.